Nos gusta mucho Pokémon, por supuesto, pero ningún solo hobby, ni una sola carta, ni una sola figura, ni una sola nada vale más que la vida de una persona. Con No sé nada de Pokémon estamos súper afectados y pendientes de lo que está pasando con el caso de Cami y algo que va en construcción y en desarrollo todavía. Estamos, por supuesto, súper abiertos a cualquier cosa que se requiera. Mucha fuerza a la familia. La comunidad de Pokémon es súper bacán, es súper linda. Este es un caso, por supuesto, lamentable y muy aislado, que esperamos, por supuesto, no se repita nunca más, y eso también nos da a entender de que nos falta muchísimo para hacer, muchísimo trabajo para hacer de una comunidad mucho más segura que ayer, y continúan trabajar en eso. Independiente de nuestro género, orientación sexual, cualquiera sea nuestra condición personal, ninguno de nosotros merece perder la vida a raíz del hobby o de la cosa que nos apasiona. Y menos si es algo también como Pokémon, que es algo que se supone que transmite valores como la amistad, el juego en equipo, el espíritu deportivo, etc. Especialmente después de este suceso necesitamos trabajar partiendo por nosotros, creadores de contenido, comunidades per se, tiendas y los mismos jugadores, porque va a haber mucha gente que después de saber de este caso va a tener mucho miedo. Tenemos que trabajar en hacer que los espacios que existen en este minuto, seguirlos trabajando para que sean seguros, para que tanto mujeres como hombres como niños se puedan sentir seguros, y que ojalá, ni Dios lo quiera, no vuelva a existir otro caso como el de Cami. Justicia para Cami. Esperamos de todo corazón que la justicia realmente, ojalá esta vez haga lo suyo. Justicia para Cami. ¿Andas con tus Pokémon a todos lados? ¿Ves el anime? ¿Aún lees el manga? ¿Y llevas siempre tu consola y tu carpeta de cartas? ¿Aprendiste a meter tu bici, tu caña de pescar y un mapa gigante en tu mochila? ¿Eres de los que completan cada Pokédex? ¿Busca cada Pokémon brillante? ¿Y eclosiona sus huevos de 10 kilómetros en Pokémon GO? ¿Y además te gusta estar al día con las noticias de tu franquicia favorita? Entonces te damos la bienvenida a No sé nada de Pokémon. tu podcast pokeñoño de habla hispana, conducido por Pokerus, Mari y Ramen. ¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Sean todos tremendamente bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de No sé nada de Pokémon, su podcast regalón favorito y bailarín, por lo que veo, me estoy enterando ahora, de los monstruos de bolsillo, los Pokémon. Nunca lo digo bien. No sé, weón. Como que ahí siempre me taldeo y digo, tengo que hacer una estupidez ahora, si no, no soy yo. Pokémon acá detrás de este Se micrófono. dio cuenta. Detrás de este micrófono pido disculpas de antemano porque estoy medio ronco, no sé por qué. Fui a ver a Dream Theater. Bueno, el sexto concierto de Dream al que voy. Rígido. ¿Me preguntó alguien? Nadie, absolutamente nadie, pero no importa. Estoy acompañado de mis siempre distinguidos contertulios, partiendo por la despampanante señorita Mari. ¿Cómo estáis? Bien. Anda, y como el ramen. ¿Y el ramen? ¿Cómo estáis? Acá. Ah, ya se la mierda. Pero ¿por qué? Es que no sé qué más queréis que diga. ¿no? La Dora quiere que escriba, no sé. Que me cuenten de su vida. El Quijote. Pero cuando cuento algo de mí, pero te pregunté cómo estaba. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, como se pudieron haber spoileado en el título, vamos a hablar de un montón de cosas sobre el anime, que no hacemos seguido en realidad, así que va a estar bien entretenido, pero antes, por supuesto, un gran saludo a todos nuestros queridos auspiciadores. Hola. Los queremos mucho. Te gustan las poleras de Pokémon, pero siempre vas a cualquier tienda y tienes que conformarte con el Gengar, el Pikachu, el Charizard y nada más. No sé nada de Pokémon tiene la solución, porque te vendemos las mejores poleras y los mejores diseños de la franquicia. Una polera de Cynthia, por supuesto que sí. Una polera de Red, por supuesto que sí. Una polera de tu Pokémon favorito rebuscadísimo, por supuesto que sí. La tenemos, y si no, la diseñamos. Hacemos diseños de poleras y polerones de Pokémon con mucho cariño por fans de Pokémon de verdad. No sé nada de Pokémon Store, tus diseños de Pokémon favoritos en tu ropa. Marca la diferencia y salgamos de los diseños tradicionales de Pokémon de todos lados. ¿Te gusta Pokémon? Obvio, te estás viendo este programa, pero ¿te gustan también los tatuajes? Entonces te tengo el manso dato, porque te quiero recomendar a mi pana Geek Tattoo y su increíble estudio de tatuajes ubicado en Santiago Centro. Más de
10 años de trayectoria. Yo, en lo personal, me tatué un Bullpix y Ninetales y hay mucho conocimiento de los artworks originales de Ken Sugimori. Pero te puedes hacer lo que quieras. Tatuajes blanco y negro, a full color, new school, lo que sea. Ahí puedes conversarlo con mi pana Geek Tattoo en Instagram. Lo encuentras como @Geek Tattoo. Muy buenos tatuajes, muy buena calidad, buen precio. Tatúate. Hazte un autorregalito. Recuerden que No Sé Nada de Pokémon ahora también está en Patreon. Y si te gusta mucho, pero así, mucho este programa de los monstruos de bolsillo, nos puedes aportar voluntariamente, por supuesto, desde $1. Nos compras un completito para nosotros almorzar. Y completito, qué rico, ¿sí o no? Puedes tener contenido extra todas las semanas, capítulos, hay mini capítulos extras, tenemos un montón de otras cositas como detrás de cámara, visitas como al estudio, comentarios también de nuestros invitados, comisiones de dibujo customizadas si aportas a los tiers superiores y mucho más. Por supuesto, No Sé Nada de Pokémon es un podcast gratuito y va a seguir siendo gratuito, pero si de verdad te gusta mucho este programa y quieres ayudarnos a seguir creciendo, agradecemos muchísimo tu aporte, los queremos mucho. Patreon. Un fuerte aplausito ahí a todos nuestros auspiciadores, los queremos mucho y en especial a toda nuestra querida comunidad de Patreon. Aquí abajito todos sus sprites de entrenador. Muchas y sus gracias. pokés, varios que tienen como obviamente sus tiers específicas para eso. Recuerden pedirnos dibujitos y todas esas cositas porque hay un montón de recompensas. Y les quiero recordar también de que cada uno de los episodios del podcast tiene su mini episodio extra. Y yo recuerdo que la última vez que conté cuánto... Porque duran como 10 minutos, 15 minutos. Y a esta altura Como eran 8 como horas. 8 o 9 horas extra de contenido que pueden escuchar de nosotros hablando de estupideces. Y un montón de cosas que no hablamos, por supuesto, en los capítulos normales. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Estamos empezando este episodio número 260, que representa a la Pokédex Radial de la región de Hoenn, favorito de muchos, el señor Swampert. Swampert. ¿Así hacía? Sí. Swampert. Juanpi. Así, El Juanpi. ¿Cómo vas a hacer? como un doblajista, así, mexicano, gringo, no sé, weón. Tengo sueño, weón. Yo creo que todos Señor Leorio. No, pero era como así. Sí, recuerdo. Sí, era como grave o no sé. La Mari como, sí. Sí, viejo. Voy a hacer como que me acuerdo. Swam. Swam. Pero se lo voy a permitir solo porque es el último de la línea de la mega evolución. O sea, de la evolución. Ah, es mañana mega evolución. Para el capítulo. Un giganta deberían haberle tirado a Swampert, weón. ¿O no? Hubiese ¿Cómo habría sido sido? bacán. El meo sapo, ya. Es Eso. un pez. Un pez, Es ¿verdad? un pez. En el capítulo anterior estuvimos debatiendo un montón y fue súper bien recibido, así que muchísimas gracias, sobre medio congrio. el cómo coleccionar sin no morir en el Nintendo. Sin no morir en el... Lo dije como lo yo. No, buenos tips para coleccionar y no abrumarse y un montón de cosas. Y ustedes en los comentarios que voy a proceder a leer, la gran mayoría porque son caletas. Son caletas. Son caletas. Caletas. Hoy ando, weón. Ah, pues. Hoy, esta semana nos falta los tres, nos falta materia gris. Sí, bueno, no sé. Estamos haciendo este capítulo antes de almorzar, no después de almorzar. Entonces, En volar ahora, por eso. sí, hay menos bostezos, pero hay más... Puta la madre. No dije nada, borren inmediatamente la línea que acabo de decir. Exophoenix 1 nos comenta: acabo de arreglar mi televisión de la alegría. Al frente de mi familia, el ramen me hizo feliz. Frente a toda mi familia al estar con su camisa de lesbiana. Mis 2 hijos están contentos, emocionados por mi felicidad, mientras camino festejando por mi habitación. La felicidad es inmensa, no llamen a la policía. No sé cómo querés responder tú a ese comentario. Mi lesbiano Hola. favorito. Minions. Ya. La Marisa. Iba a decir una hueá muy ordinaria y me frené, pero inmediatamente. No. ¿Cuándo te has frenado? No. Sí, no. ¿Cuándo te has frenado? Hermano, dijiste hace Lo voy a decir en el episodio extra. lo 2 pueden escuchar minutos. en Facebook. Oh, el medio sapo. Y Tenía ahora que te hacer- frenáis. Tenía que hacerlo. Hablando del capítulo, aprecio mucho los tips y consejos. Hace poco emprendí la misión de coleccionar las cartas de Reshiram. Es como, chiquillos, no les recomiendo tanto el hacer master sets de Pokémon legendarios, pero o sea, no hacernos caso. No, está bien, pero que no sea tan estricto en verdad. Que estén a mi alcance monetario. Ahí hizo la especificación. Para después seguir con Segrom.
Es mi primera colección Y, ahí como tal. y después viene N. Claro. Es mi primera colección como tal, así que estoy enfocándome en disfrutar el proceso. De eso se trata, por favor, no se vayan muy, muy en la bola. Bueno, Oye, y no te gusta, no sé, pintar, ver caso cerrado, Qué mejor. copia. o sea, igual yo creo que en algún minuto ojalá pudiéramos conocer a este fan del ramen, porque ¿Sí o no? sí. Bola, su colección es del ramen. Son puras camisas de lesbianas, ¿te cachai? Rechirrame. Gradeadas. Jason Lee Scott, que siempre nos comenta y dice, si comenzara ahora una colección de figuras de Pokémon, no la completaría nunca porque cada vez que sale una nueva generación aparece un nuevo Pokémon que se vuelve de mis favoritos y tendría que comprar un nuevo producto de cada 3 o 5 años hasta el día de mi muerte. De eso se trata. ¿De morir? ¿Dónde firmo? Ya. Oye, que andan detonados, weón. De eso se trata y Pokémon Company sabe de que eso causan en los coleccionistas. Soy más selectivo con los cómics, por eso solo compré la novela gráfica Detective Pikachu. Nunca la tuve, weón. Esa que había hecho un chileno, creo. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, Yo me parece. tampoco. Tomás 229CH dice, muy cierto lo que dicen, al igual que ustedes, yo pienso que la colección de uno es muy personal y uno decide cuándo está completa o no. Qué rico un completo. Vamos a comer No completos hay- después. No hay que dejarse influenciar por otros. Yo colecciono los juegos de la saga principal y solo me falta el amarillo y el Let's Go Pikachu. Y no quiero tenerlos, dice. Si algo tenéis contra Pikachu. El primero porque el anime de Ash nunca me gustó mucho y el segundo porque había olvidado agregarlo a mi lista por mucho tiempo y luego dije, sí lo olvidé, entonces no es tan importante. Es Yo verdad. creo que lo he dicho más de alguna vez acá, pero el juego que menos me gusta de toda la saga principal y con mucha diferencia es amarillo. Sí. Jamás he podido terminar amarillo. Recuerdo que Yo lo, nunca lo- terminé en amarillo. recuerdo que lo comentaron ustedes dos en el Sí. capítulo de Opiniones impopulares. ¿Qué deberíamos hacer? ¿No? Una segunda parte, ¿sí o no? Escriban ahí en comentarios si quieren una segunda parte. ¿Sí o no? Francisco Troncoso dice, mi colección de cartitas se las agradezco en parte a ustedes. ¿Por qué? Dámelas. Fue por allá en 2012 en el primer Pokémon Day, en donde yo no tenía idea que existía un mercado de venta de singles. Ahí adquirí la primera carta de mi carpeta, un Hirachi de X Hidden Legends. Es la que tenés tú, la que es de doble tipo psíquico metal. Suponiendo que es esa que venía en un mazo. Que me acompaña hasta el día de hoy. Actualmente a este Hirachi ya lo acompañan los otros 1024 Pokémon. Otras dos cositas de las Entonces, ¿le falta uno? Le falta uno. Le faltan 3, pero no han salido las otras, pero no importa. Le Otras dos faltan cositas, 4, otras dos cositas, pero es que no han salido las cartas de los No, starters de... pero le falta uno Le de falta uno la todavía. de No la está, no está de completa, ¿viste? No está completa. Vamos a depositar esa semilla en ti para... ¿Por qué no está completa? ¿Cuál le falta? Porque son No. 1025, po. Junto con Jirachi. Los otros Los 1024 otros- más uno. ¿Cachai que somos hueones? ¿Cachai que- Y yo como- el demonio de la comprensión como- lectora. Eso los dos demuestra... hablando de que eso- falta uno. Y yo, ¿por qué falta uno? Si es Eso demuestra 1024 que más somos uno? jugadores de Pokémon porque no sabemos leer. Otras dos cositas de las que estoy orgulloso. No es de eso, claramente. Otras dos cositas de las que No estoy nos sabemos orgulloso la tabla del 7, La no dura, sabemos wea. de leer. tener en mi El colección ácido de... fólico salió de este... En mi colección de tazos. Nunca entró. De tazos de Pokémon. De Evercrisp. Más los tazos de Pokémon Gold and Silver de México. Más los tazos de Grecia. Wow. ¿Qué? De Avenida Grecia. De más que tengo que hacerle. Y mi colección de guías Son tazos prima. tazos de cerámica. Y mi colección, me perdí, y mi colección de las guías primas de Pokémon, como la que está arriba, atrasito del Pikachu Kimono. ¿Verdad? Por las Sí, primas pues, de son la las de primas. Hergold. Ya. Y la sobrina, que fue. Me perdí. Y los 3 Pokémon Handbook, a la izquierda del pato. Ahí me tiene todo doxeado, así como ese. Chucha. Que acá en Chile conocimos como la enciclopedia Pokémon, la de Salo, por supuesto. Y en Estados Lo más Unidos entretenido. lanzaron una versión de Gold y Silver y una versión completa de Yoto. La versión completa de Yoto nunca la vi, porque es exclusiva de Estados Unidos. Donde Corret dice un consejo para los que quieran coleccionar cartas serias. Si la carta que quieres es común o muy rara, es mejor comprarla suelta. Si te pones a abrir sobres, terminarás gastando mucho más de lo que vale la carta. Muy de acuerdo con ese, Exactamente. con ese cuento. Porque si estáis como, quiero sacar, no sé, el Dragonite dorado de Mega Ascension. Se me olvidó cómo se llama la wea. O recuperar el Zekrom. Y voy a dorado. comprar toda la ETB y bueno, voy a gastar más plata que la mierda. Es mejor que te compres la carta directamente. Mejor comprar la gata directa. Atentamente y con cariño, el weón que se consiguió 3 ETB y 9 sobres sueltos solo para conseguir al Meowth EX de Perfect Order. Ay, bonito ese Meowth. A mí me salió el normal.
No voy a seguir mis propios consejos. Claro. Isidoro Ordóñez dice, yo hace unos años empecé a buscar los juegos de Pokémon de la saga principal. Yo eso no comenté, bueno, nosotros también coleccionamos los juegos de la saga principal y nos faltan los que... o sea, no es que los que sean más caros, pero son más juegos de conseguir por el estado, que son los de Advance. Y de hecho ahora los de Game Boy Color, pero los japoneses en caja, también subieron a la chucha. Antes no eran tan caros, bueno, antes te podías conseguir un Pokémon rojo a 30.000 pesos. Chilenos. Gracias a quién habrán subido de precio. Eso en general, no lo culparía tanto a Logan Paul, pero es una culpa de la pandemia. Culpemos a ese tenribito de mierda por todo lo malo de... O sea, es que en realidad entre la pandemia y la antigüedad también, Sí. si como la franquicia cumple 30 años, todo eso sube de precio. Pero a nosotros nos falta Nos falta el Esmeralda el Esmeralda y el Rojo Esmeralda. Fuego Rojo y, Fuego y Verde Hoja. Ya, pero si Rojo Fuego y Verde Hoja están en la Switch. Claro. Son los únicos que nos faltan, así que si Ahí alguien les los quiere tengo- donar... Y a la Mari le tengo secuestrado media biblioteca de la juegos. dura. Y alguno que otro spin-off dice, yo conseguí todos los juegos principales de 3DS y un diamante y perla, que son los más baratos, pero ahora estoy sin pega, así que hasta ahí quedó la búsqueda. Exacto, uno puede frenar por esa eventualidad y está súper bien. El resto de cosas de Pokémon que tengo son unas revistas heredadas de un primo mayor y otras cosas que compré mientras buscaba los juegos. Aún no me meto en la pasta de las cartas, sino ya estaría vendiendo mis riñones. Exacto, no lo hagas. Ashley, que siempre nos comenta desde México, le mandamos un besito, dice, lo primero fue el peluche de Pikachu gordito que me regaló mi papá después de un viaje, y de ahí la primera tanda de tazos y peluches de Pokémon, gatos y luego gatos en real life, y juguetes de cajita feliz, al punto de que mi lugar en la oficina sirve de punto de referencia. Fuera de temas financieros, la limitante actual son los gatos Terrenator y la necesidad de repisas lo suficientemente altas. Sí, es igual, también es un tema. El coleccionar Saludos a los con gatos de mascotas. Ashley. Sí, con mascotas, porque hay que cuidarlas, las Porque- cosas. porque sí son tenerlas en Terrenator. repisa. Sí. Don Pterodáctilo, que también estuvo en este programa, dice, y yo coleccionando lugias, el ramen me tiró para abajo. Sí, pues te voy a coleccionar lugias. ¿Y yo qué dije? Cuando recomendamos de que no coleccionasen como Dijiste legendario y cosas. Otro tip que les puedo dar es que no gasten... sí, fui. Perdón, no gasten todo su dinero en cartitas o colecciones. Háganse un presupuesto mensual realista que les permita ahorrar, cumplir sus necesidades y comprar cartitas. Coleccionen sin ludopatía, los queremos mucho. Mi Tal cual. presupuesto, 500 pesos. Sí, no, acá se van en la bola. Por ejemplo, Lengua de Saiping dice, yo estoy tratando de armar una colección de los juegos de Pokémon de la línea principal para DS y 3DS. Es algo que me había planteado desde que llegué aquí a Estados Unidos. La cosa es que por ahora estoy estancado, ya que los únicos juegos que me hacen falta son los remakes de segunda generación y Pokémon Blanco y Negro. Ah, está bien. Los precios de estos suelen rondar los $150, solo el cartucho del juego, y 400 en cartucho, y con el cartucho y con la caja. La verdad me parece demasiado dinero por juegos que tienen mucho más, a lo más 10 años, desde que salieron al mercado. Resumiendo, un poquito más. 17 años. Un poquito más. Tienen 17 años. ¿cuáles? Los remake. ¿17? 17 salieron en 2009 en Japón. Es que yo no confío en mi cerebro hasta ahora, weón. Porque no te creo. Sí, pues 2009. Hermano, desde 2009 que no pisamos Yoto. ¿Y si pisamos en Yoto? Ya. Me perdí. ¿Te negaron un Leyendas Yoto, weón? Sí, weón. Me parece demasiado dinero por juegos que tienen mucho más de 10 años desde que salieron al mercado. Resumiendo un poco los precios que he pagado por los juegos que ya tengo. El medio informe que nos hizo el compadre, chucha, weón. Pokémon Diamante y Perla, $80 por cada uno. Aquí es donde yo me siento bien porque los compré en el lanzamiento y me han salido 20 lucas. Pokémon Blanco y Negro, $100 por cada uno sin sus cajas. Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol, Ultra Luna, $25-30 por cada uno. Si esos son los más baratos. Los remakes, Quiero el Ultra Luna, la verdad. los remakes de tercera valen $50, más o menos, en este minuto. El único por el que no he pagado es el Pokémon Platino. Oh, yo tengo una historia, se las voy a contar. Es el Pokémon Platino, que fue mi primer Pokémon, mi primer juego de Pokémon, y lo tengo desde el año 2009. Ese es el juego que me impulsó a tener dicha colección. Como dato extra, cuando estaba pequeño ya... Me informe. Había tenido en mi posesión los juegos de Blanco 2 y Negro 2 y Pokémon Heart Gold. Solo que cuando entré en la adolescencia pasé por esa etapa de desinterés de Pokémon. ¡No! Así que terminé vendiendo los juegos. ¡No! Ustedes tenía- tuvieron una etapa de desinterés. Mucha gente. Mucha gente. Sí, no sé. Ahora está pagando por su error. Lo siento. Sí, menos el Pokémon Platino anteriormente mencionado. Nunca imaginé que tantos años después aquí estaría yo buscando la manera de volver a tenerlos en mis manos. Yo tengo una historia que contarles.
Cuando estaba en... La primera vez que nosotros nos fuimos a vivir solos con la Mari, compartimos departamento con una persona, que no voy a decir su nombre, voy a inventar un nombre, Javier. Lo dije, perdón. Fue una persona que, amigo de nosotros y todo el cuento, que también pasó por lo que pasó con Pero más tarde. este compadre, pero más tarde, como que en un momento le agarró el gustito de la plata, a la pega, "Ay, yo no necesito esta weá", y se empezó a deshacer de todo, de sus mangas, de sus juegos, de todo lo que era ñoño, porque eso le impedía crecer como adulto y qué sé yo. Y porque ganaba buen sueldo y qué sé yo. Y un día llegó y me dijo, "Oye, Pato, ¿sabes que me quiero deshacer de esta weá?" Y me pasó el platino. Y yo no tenía el platino porque yo en algún momento yo tuve que vender el platino que me compré en el lanzamiento, pero fue por plata. Porque no, me faltaba plata para pagar cuentas, no me acuerdo. El platino por plata. Y me dijo así como, no, ya, pero no tengo plata. O no, pero dame lo que tengáis. Y la weá es como, pero weón, es un Pokémon platino, es como, tengo 5 lucas ya dámela. Y me vendió el Pokémon platino en caja por 5.000 pesos. Así que eso, no le mando un saludo porque es una basura de persona, pero bueno, ese es otro tema. Así que tengo un Pokémon platino por 5... Y nosotros estábamos detonados. Sí, por $5. No tengo idea si en algún momento él se arrepentirá de vender sus colecciones y cosas, pero ¿Tú creí- no lo hagan. tú No creí lo que ese hagan. buen No sabe? renieguen nunca de dónde vienen, hermano. Nunca. A menos que de verdad estén así como ultra seguros de que no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto, porque también está bien. Es válido en algún minuto, es como, ¿sabéis qué? Siento que esto ya no me gusta, lo voy a vender, lo voy a regalar, lo voy a desechar de alguna manera porque, no sé, ya no me Sí. gusta, ya no lo necesito. Está bien, O si no pero, sé... pero por renegarse o por intentar ser alguien que no son, es cuestionable. Sí, no, tal cual. Crank 404 dice, mi colección se basa básicamente, son que le de comentarios, así que voy a leerlo rápido, en recolectar a los Pokémon de manera digital, no shiny, solo los normales, pero con ciertas restricciones. Como que es como tu contrario, tú que juntáis shiny. Brillantes. Brillantes. Shiny. Atómico. Se pronuncia atómico. Pero con ciertas restricciones. Tienen que estar capturados solo en una Pokébola. Todos. Todos en una sola Pokébola tiene. A menos que se puedan obtener solo por evento en Cherish Ball. Deben de estar capturados en su región de generación de origen, con todas sus formas, por sexo, formas regionales, formas de especie, como por ejemplo los Alchemist. La única excepción es Spinda por obvias razones. Y Yo que justo le iba a decir, buena suerte con Spinda. y que los que sean de eventos deben tener mi nombre de entrenador. Tengo un cuadernito donde marco los pokés que ya tengo y solo llevo completada la segunda, tercera, séptima y octava. Lo único que odio cuando vuelven a las formas temporales en permanentes porque, por ejemplo, Shining, Hoopa, Furfrou, al grupo de las fuerzas de la naturaleza, porque significa que debo ver cómo obtener a ciertos Pokémon de eventos por segunda vez. Por ejemplo, en este momento me encuentro viendo cómo habilitar el evento de la carta del Profesor Oak de un juego original de platino para poder atrapar a Shining. Se puede, pero tiene su truco, para que el sistema de Nintendo lo considere legal al pasarlo al home. Bueno, tú te pusiste esas reglas, hermano. Están muy entretenidas, pero está heavy. De hecho, Está heavy. de hecho, sin esa regla lo podéis sacar del Brilliant Diamond Shining Pearl. ¿Y el Pokémon Go? Pero es que tiene que tener su ID. Bueno, esa es mi colección, jaja. ¿No te quedan con tu ID si los pasáis del Go? Del ¿Al Go home? sí, po. Sí, po. Sí, po. Es que, de hecho, la gran mayoría de los pokés de evento, no, casi muy pocos quedan con tu, Sí. con tu nombre de entrenador. Entonces, de hecho, por lo general tienen todos OT. Mm. Pero por ejemplo, en octava puedes tener 2 Shaymin, el de, como decía la Mari, Brilliant Diamond. Y si que tiene los datos de Brilliant Diamond, en Arceus se te activa el evento de... Es verdad, porque sale ya Emi, la Gracilla y todo el cuento. Esa es mi colección, jaja. Una colección piola. De hecho, eso me recuerda, tengo que sacar el Shaymin brillante en el... Bueno, y Brilliant buscar Diamond. un peluche de Caterpie de Burger King de principios de los 2000 por razones personales. Le gusta Caterpie. Hookai Hardy, que siempre nos comenta, dice, cabros, llegaron muy tarde, yo colecciono cosas de Eevee y las Evolutions. Sí, no, llegamos tarde a advertirte. Me resigné a no conseguirlo todo porque ni casa tengo. Entonces, chucha, me imagino así como en la mea carpeta de Bling Bling abajo un cartón Madensa. Me resigné a no conseguir todo porque ni casa tengo, entonces ¿dónde me encajo todo? Además, ¿con qué plata? Acá es lo que se pueda conseguir. Y que no me triggeré el no puedo dejar a este Poké solo porque tiene partner. Como por ejemplo, evito comprar un solo producto de Espeon o de Umbreon. Si sé que tiene su contraparte. Qué terrible eso. Sé que tiene su contraparte. Lo último fueron las figuras de cambio
cambia carita, perdón. Los lápices de Pokémon Center y las carteras peludas de las cabezas de Espeon y Umbreon. No puedo dejar a uno sin el otro o me baja el TOC. Ahora, fui buena porque me regalaron el Moncole de Sylveon y empecé a sacar la línea completa de todas las evoluciones. Mi recomendación personal aquí es, si tienes la oportunidad de comprar algo que te gusta, no la pienses 2 veces, pero tampoco gastes más de lo que tienes o que puedes recuperar pronto. Qué brigio eso de no puedo tener uno sin el otro. Y eso de Pokémon Company igual lo hace. Como no puedo tener a Groudon sin Kyogre. Bueno, tú lo haces súper bien. O a Reshiram sin Zekrom, o no sé. Mira, de Pokémon Company, para suerte de este auditor, siempre coloca toda la weá de Espeon y Umbreon juntita. Sí, siempre los tira juntos. Salen juntos. Sí. Entonces, Sí. como- Mr. Magneson dice, mis 3 favoritos son Crobat, Nidoking y Magneson. Los 3 me lo han dibujado ustedes. Muchas gracias. Y a los seguidores, si tienen los recursos para hacerse Patreon, háganlo, vale totalmente la pena. Cacha. Yo no lo escribí, lo escribió Mr. Magneson 18. Y los últimos comentarios que voy a leer, Miguel Villarreal dice, yo no soy coleccionista de nada porque Latam Moment, pero si pudiera coleccionar algo de Pokémon seguro sería de mis Pokémon favoritos Slowpoke y Slowbro. Pobres Seal y Dewgong, aunque son simples, tienen carita de perritos adorables. Necesitan más protagonismo en la saga. Sí, la Mari no está de acuerdo porque ya existe Sphil. ya es perfecto. Sí, no, ya es perfecto. Y un montón así como de otros comentarios de silencio. Empezó mi novela, vi el título y vine de hocico. Ya lo vi, sube otro. Claro. Y el último comentario es de Aldoscar de 22. Dice, el miércoles cumplo 28 años. Y hablando de coleccionismo, voy a coleccionar esta intro en mis recuerdos mientras pueda. Porque lo agarramos para el huevo en la intro anterior. Mientras pueda y sea Pokéfan, pues leyeron mi comentario para usarlo en la intro de este episodio. El hecho que aprecio mucho. Aunque te hayamos agarrado para el huevo, lo siento. Luego de ver este episodio me vuelvo a plantear la idea de coleccionar cosas de Pokémon. Y entre los Pokés que quiero en mi colección personal están Metagross, Dragapult, Eevee, Garchomp, Mew. El más piola ahí es ninguno en realidad. Además, tomaré los consejos que aportaron acá y buscaré en internet merch de dichos Pokémon para aprender y filtrar qué quiero y qué no. Podría ser Dragapult, de los más piola. Podría ser Dragapult el de los Ahí. más piola, sí. Sí, sí. porque ya rotaron las cartas de Dragapult, ¿cierto? El menos dañino. No. Sí, bueno, no me acuerdo, pero... Entonces, claro, pues si rotan, bajan de precio porque ya... Sí, no, ya hay figuras, pero Dragapult es un mono muy bacán. Muchísimas gracias a todos los que nos comentan, nos comparten los detalles de sus colecciones. Es muy entretenido como ir comparando como historias que igual se parecen a las de los otros, por eso les conté la weá del platino y ese tipo de cosas. Así que muchas gracias. El día de hoy, nosotros en algún momento, antes de empezar la temporada, hicimos un brainstorming así en la pizarra que no se ve acá, que es como ya, hablemos de temas. Y los chiquillos anotaron así como, oye, si hablamos, hace rato que no hablamos del anime, pero que fue hablar como ya, cómo va el anime o lo que sea. Que ahí yo creo que sería bueno como tener a alguien que esté como más actualizado como en lo que va como de momento. Pero un tema muy curioso que siempre nos llamó mucho la atención es que el anime, sobre todo en sus principios, se daba unas libertades absolutas de integrar Pokémon que solamente se quedaban en estos capítulos especiales o en lugares especiales de algunos capítulos y que no aparecían ni en los juegos, ni en la saga principal, ni siquiera en los spin-offs y lo que sea. Hay una lista tremenda, no la vamos a nombrar obviamente completa, pero quiero que recordemos el día de hoy Pokémon específicos y exclusivos del anime que no hayan salido en ningún otro lado. Y con eso hago inmediatamente el disclaimer que no vamos a hablar de Ash Greninja. Lo borran de los juegos, lo borramos del Específicamente programa. porque si bien cuenta en esta lista, técnicamente Ash Greninja sí alcanzó a salir como Pokémon promocional en Sol y Luna, en los juegos. Entonces... Así que lo sentimos mucho. De Así hecho, que- así como, no. como curiosidad, porque claro, pues en esa época todavía no estaba cambiado el efecto de Battle Bond, el Greninja de I en el manga podía convertirse en Ash Greninja. Nunca lo hizo, porque no había lógica alguna, pero claro, pues en el perfil oficial dice que su habilidad es Battle Bond. Battle Bond. Sí, no, y ahí ya se preocuparon de borrar a Ash Greninja de la... Le pegaron el de tanazo memoria. y Ash Greninja le hicieron tanta publicidad que hasta tiene su carta exclusiva. sale en Smash. Yo lo tengo, sale en Smash. ¿Sale en Smash? Sí, pues sale Sí, en Smash. el pues, ¿no? Smash final de Greninja en Ultimate. ¿Verdad? Entonces, y de ahí como que se olvidaron. Fue una mezcla muy rara en realidad. Fue Pero... mira, fue una mala excusa para que H no tuviera ¿Qué? Mega Evolución. Es que
Es que Greninja fue un Pokémon para ser marketeado en ese Sí, tipo de súper. Sí, pues, instancias. sí, Greninja. Solamente que se le ocurrió pasarse como ya, ¿y si lo ponemos en horas? Sí, Y después se arrepintieron. Sí, Dijimos que no íbamos a Greninja. mencionar Greninja y seguimos hablando de Lo Greninja. adora. Sí, es que nomás Nada hace como más, el y esa es disclaimer. toda mi opinión. Porque, claro, pues, Greninja es un Pokémon hecho específicamente para Smash. Sí. Sakurai fue el que dijo: solicité un Pokémon para Smash. Sí, tal cual. Bueno, en verdad, no sé. Pues un saludo a los cantos que a ellos les gusta Greninja, a mí no. Eh, Eso, sobre todo en la primera temporada, o hablando del arco de la Liga Índigo, las Islas Naranja, hasta por ahí con algunas cosas de la región de Yoto y otras cosas. Pero sobre todo en los primeros no había una concepción específica de cómo se iba a tratar el mundo de Pokémon en el resto como del ecosistema del anime, los juegos y todo. Recuerden que la primera temporada los creadores de Pokémon no tenían como la expectativa de que si bien esto estaba haciendo un boom, esto no va a durar más de un par de años, así que saquémosle el jugo, hagamos historias entretenidas y cosas. Y Takeshi Shudo, que era el principal guionista del anime en esos tiempos, que en paz descanse, que le dedicamos un capítulo entero, que fue el capítulo de Lugia, el 249. Así que vayan a verlo. Se dieron unas libertades súper fumadas en un montón de cosas de Pokémon que tienen como cierta forma o ciertas características que después no vemos nunca más en ninguna parte. Entonces quiero recordar un buen par. De hecho, también salían animales reales. Sí, pues así como animales reales, locaciones reales, o sea, del mundo real, no del mundo Pokémon. No había una estandarización. Entonces podían hacer más lo que querían en ese sentido, hasta que ya después la cosa fue aumentando con Gold y Silver, Ruby y Zafiro. Es como ya, esta weá está para quedarse. Fijemos, No, o sea, fijemos el canon de todo lo que ya pasa. está en temas de guión, hay capítulos que son súper fumadísimos. Yo creo que uno de los más memorables que quiero traer inmediatamente a colación es el Venus Toys, que aparece Sí. en el episodio del cual, por supuesto, no me sé el número, pero en el episodio de Gastly, donde debuta Gastly con la leyenda de la... El pico de la doncella. El pico de la doncella. No me voy a reír. ¿Por qué crees que voy a reírme del pene? La leyenda del pico de la doncella, que era esta leyenda muy famosa entre los marineros de un montón de lados, de la doncella que espera al marinero que al final nunca vuelve, bla, 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 y que al final era un Gastly, y Gastly como le dan como estos poderes medio fantasmagóricos, empieza a hacer como estas ilusiones y de repente saca así como, le tiran a Squirtle, le tiran a Bulbasaur y es como, oh, yo les voy a tirar las versiones evolucionadas. Y se van a es la primera vez que salen, de hecho, fuera del Sí. del intro. Venusaur, Blastoise, y después los combina y sale un Blastoise con las hojas, con la flor atrás. Con la cara con divina. la cara, con toda... También Gastly se transforma en una mangosta. Sí, sí, una wea así. No hay ni un estándar de nada. Así. O sea, no hay ni una estandarización de nada, bien digo. Uno de los casos más famosos es ese Venustoys, por ejemplo. Que de hecho, recuerdo mucho que en la época de todas estas teorías, de no, es que si juegas, si pasas 200 Sí. veces la liga, en Sí, rojo con Pokés al empezó 100, a salir ese tipo de rumor de pasarse como Te 800 decía- veces en la liga. te decían de que ibas a la casa, al jardín de Bill y ahí te podía salir Picablu, Mewtwo, Venustoys, claro, Venustoys. todos estos weones. eh, Eran los, ¿cómo se llaman? Los trucos y los rumores de patio. Forest 4, que era Forest 4. Por Squad, sí, que eran como estos rumores de patio, rumores de recreo, que después veía ahí en trucoteca.com y anotaba. Y ni Qué uno- buenos recuerdos. Ni uno era cierto, pero qué recuerdos más bonitos. Deberíamos dedicarle un capítulo a esos truquitos. A los bulos de internet. Sí, sí, a esos A como los mitos. mitos urbanos en ese sentido. Otro que recuerdo con harto cariño es el cuando de hecho, una de esas como tripleta como de saga de capítulos que tenían, porque todos eran autoconclusivos, excepto varios que eran muy entretenidos, que era el primero era partiendo cuando te subía el Santa Ana. Se subía el Santa Ana naufragaba, se perdían los pokés, llegaban a esta isla de los pokés donde salían los pokés gigantes. ¿Cachai? Que claramente como que después mucha gente se puso a hablar, eran los primeros Gigantamax, pero en verdad no tenían pico idea de Ni que siquiera sabía habían conceptualizado la Ni idea. siquiera sabían que iban a hacer Gold y Silver. Sí, La dura. Sí, pero salían estos Pokémon gigantes, Que después resultaron ser androides. que después resultaron ser androides. Y ese fue el capítulo donde los Pokés comenzaban a hablar porque andaban solo los Pokés. Había un... Entonces comenzaron a hacer Sí. traducción Pokédex. Sí, Y que fue también el debut de Giovanni. ¿verdad? Sí, Por- porque se le alcanzaba a ver un poco la...
El traje naranjo. El traje naranjo característico y todo. Otro que recuerdo con mucho cariño es este capítulo en donde sale Gengar y Alakazam, pero gigantes, pero antiguos. Tienen Ah, como y estas marcas. Y después sale Jigglypuff, me acuerdo. sí. De hecho, no me acuerdo. Ese es el debut de Alakazam. Sí, debería pegarle un rerun al anime antiguo, weón, solo porque no sé. Pero Está en recuerdo con Netflix. harto cariño ese cuento. Sé que me gustaría ver el anime, pero en Japo, con la música original, weón. Sí. Sí. La música original y con todo el Indie. cuento. Yo creo que eso sería bueno. Y en una mejor calidad también. Otro de los más memorables, porque no estamos viéndolo como en orden ni nada, que yo creo que es uno de los que más quedó como en la retina de la gente, es la Liga Naranja con la isla de los Pokémon rosas. Sí. Profesor Rosa. Donde salían Lava la literalmente un montón de loza. Pokémon rosas porque tenían como esta básicamente Eran unas vallas. Antes de las mutación vallas. porque Por- claro, porque por- se alimentaban por de ciertas alimentación. vallas que los dejaban rosados. Le dan corazón rosado. Que es algo que pasa en la vida Sí, real. es algo que pasa en la vida Los real. flamencos son de ese son rosados porque Que son gays. No, mentira. los flamingos gay no era. El buen Tú lo tenía. sabes, ¿no? Mira, según Sanoda, ya. Claro, mira, entre risa y risa se asoma la longaniza, así que. Dale. Mira, según Sanoda, los flamingos se metía con. Ya. El- De hecho, era el primer concepto. Dale, termina claro, ahí. porque los flamencos son rosados por los camarones que comen. ¿Verdad? De hecho, sí. Qué Por, rico unos camarones. por eso, por Entonces ejemplo. no son color rosa, son color camarón. Exacto. De hecho, los flamencos. Que los camarones no son rosados. Es que cuando hay mucha concentración, por ejemplo en zoológico, sí son rosados flamigos. Pero cuando son más de áreas salvajes, como los salares Tiene un o la poquito como sabana, naranja. son más anaranjados. Y si es que hay escasez, son flamigos brillantes. Claro. Sí, era yo creo que una primerísima conceptualización de lo que podría haber sido una forma regional, porque se modificaba el aspecto del poke, no el tipo, ni se iban en la bola ni nada, ¿cachai? En base al hábitat en el que vivían, a la alimentación que tenían. De hecho, era común en las islas naranja en general, porque Mm. estaba este Viplum que no tenía las manchitas blancas, Sí, sino que tenía como unas redondelitas. unas redondelitas marrones, Butterfree, que tenía las alas más amarillas con puntitos rojos. Sí. Es como que intentaron poner ese tema, el Isla Naranja, porque era como, bueno, porque básicamente era un archipiélago, entonces como archipiélago se les ocurrió que debía tener este como ecosistema único con especies más únicas. Yo también me acordaba de el Onix de cristal. Sí. Antes de eso, quiero hacer como un paréntesis, en verdad. El Onix de Cristal es uno de los más memorables, es verdad. Mucho se ha dicho, quiero irme en la actualidad, pero colgarme de la Isla Naranja. Mucho se ha dicho de que ahora la temporada de anime, que va a ser como literalmente como un año de relleno, entre comillas, pasando por un montón de temáticas entre los legendarios, estos Chiyu, las comidas chinas, todas esas weas que nosotros le decimos las comidas chinas. Entre el Sleep, entre el Unite. Topopia, o sea, sale el Dito, el Unite, no sé qué weá, que es como este arco de, oh no, relleno, porque se van a demorar más porque intentan hacer siempre este calce con que las temporadas del anime traten más o menos la misma temática del juego que sale y todo el cuento. Les quiero recordar que por mucho cariño y mucha nostalgia que nosotros les tengamos a las Islas Naranja, las Islas Naranja fueron una temporada full de relleno. Porque Pokémon Gold y Silver, en ese tiempo Pocket Monsters 2, no iba a salir en 1997 y tuvo que atrasarse a 1999 en Japón. Por ende, tuvieron que alargar, ya habían terminado Yoto, ya se había perdido por el Charizard y todo el cuento. ¿Qué hacemos? Inventemos un lugar porque hay que rellenar y qué sé yo. Probemos otro coprotagonista porque Brook y porque todos sabemos todo Porque lo nos dio que... miedito poner poner a alguien de color en... Claro, en Occidente y toda la Occidente. weá, y de probaron a Trace, hicieron un montón de cosas. Así que eso también no Fue un es periodo algo, experimental. no es algo nuevo, es algo que se ha hecho desde las Islas Naranja. Es cuático porque Quería mencionar conozco mucha gente que le agrada a Tracy y otro A mí me buen gustaba Tracy, weón, era bacán. puñado de gente que no lo odia porque existe Max, pero le es indiferente. La dura, weón. O sea, es mejor ser indiferente, es válido que pero así como odiar a Tracy ya es de pendejo. A mí me Sí. encantaba Tracy porque dibujaba. Entonces yo me proyectaba en él, como, soy ese, yo soy El hombre proyectado. Y, ese. Hombre, pa. y dibujaba mina.
¿Ah? Y dibujaba minas. No, dibujaba Poké, no mina. Si de repente lo pillaban dibujando a las enfermeras yo ¿Sí? sí, un par de No me veces. acuerdo. No me acuerdo. Estaba para el hoyo, así como, sí, pues, dibuja acá con grafito. Pero... Sí, No, el hueón más virgen. Ah, sí, el grafito. las duras. Minas, te refieres a las de carbón. No voy a nombrar tampoco. No voy a nombrar tampoco como. No, primero, el Onix de cristal, que había mencionado la Mari. También uno de los más memorables. No me acuerdo bien cómo era como el contexto de de Cristal, pero sí era así como de. Eso es también como lo que se puede decir que de lo que pudo haber sido en algún minuto una forma regional o una forma alterna. Sí, me cuesta, weón. Es que es cuático porque el Onix de cristal, recuerdo cuando anunciaron la teracristalización, todo el mundo se acordó Sí, del Onix de cristal sí. porque este weón no solamente es que era inmune o resistía a los ataques tipo agua, al punto que el weón vivía nadando, sino que era débil ante los ataques tipo fuego. Claro, entonces era como. Era básicamente el foreshadowing sin ser foreshadowing de nada de la teracristalización. Le faltaba el sombrerito nomás. Sí, no, literal. También veíamos como casos muy particulares, como por ejemplo el capítulo de Kangaskhan, en donde en el anime ahí sí trataban mucho más como un Pokémon aparte o una criatura aparte a la guagua, al hijo. ¿Cachai? Que siempre La me acuerdo- guagua Rip. La guagua Rip. Siempre me acuerdo de ese capítulo del Kangaskhan, weón, cuando cuentan la historia del pendejo que reemplaza y que se le cae del globo. Es muy chistosa esa parte. Oh, es verdad. Bueno, hoy en día yo tenía a mi hijo y bueno, se me cayó. No, se me cayó del globo. Weón, muy buena, Y nunca weón. más lo busqué. Weón, muy buena. Y es weón. cuático porque ahí uno se da cuenta de que acá en Occidente tuvieron que censurar harto Sí. ese par de capítulos de la zona safari. Bueno, el capítulo de Dratini cortado de raíz y el capítulo del niño Kangaskhan tuvieron que modificar demasiadas escenas y diálogos. De más, me imagino. Porque hay un momento en el que, en la versión original, en el que el cabro chico ve al grupo principal, ve a Misty y le pregunta al tiro, ¿puedo tomar leche? Me da teta. Literal. Y Misty le agarra le da un coscacho. De más, pues, porque eran como las tallas de ese tiempo que eran mucho más comunes en Japón. Sí, Qué pues, pendejo, así allá. como, glándula mamaria, por favor. ¡Necesito lactosa! No sé, porque igual recordemos que en esa época. En 5 esa años época- tienen los dos hueones riendo. En esa época, en Japón, existían kodomos como Shin-chan. Sí, po, tallas del poto, tallas del atún, Tallas la weá. del poto. Chistes de Obviamente, peo. igual como que Pokémon hacía ese tipo de bromas, Sí. pero mucho más suavecitas, mucho más, no muy directas, ¿cachai? Pero las hacía. Sí, pero era Entonces, para los gringos, como, "Ah, los niños no pueden ver a un cabro pidiendo teta". humor de finales de los 90. Es como esta escena de los Simpsons donde está Maud Flanders ahí diciendo, es que no podemos hablar de SEXO frente a los NINOS y No, Krusty pero- ahí, sexy niño, que no habían cerrado ese antro. Un saludo. Ya. Ya. Otro de los que recuerdo como muy específicamente y que sé que fue un fenómeno que se repitió más de una vez en el anime, y tanto en el anime como en varios especiales y cosas, eran la guagua. Eran los niños, los sexy niños. Eran los... Ya. Que no habían cerrado ya ese antro. No, en específico, habían muchas veces en donde, sobre todo en la primera temporada, recuerden que en rojo, verde, amarillo, azul, todo el cuento, no existía el concepto de los Pokémon bebés que se introdujo después en Gold y Silver. Entonces era harto más común el ver Pokémon en su versión en miniatura porque no habían bebés. En su ¿cachai? versión cachorro. En la secuela de la primera película de Mewtwo, Mewtwo Returns. Oh, en ese lío Eh, mental de la Nido Queen Sí, guagua. porque salía Nidoqueen, Nidoking, que eran básicamente todos estos Pokémon clon que se habían ido a la isla con Mewtwo, qué sé yo, y habían tenido hijos, y literalmente los hijos eran una Nidoqueen chica, o salía un Rhyhorn chiquitito, un Rhyhorn. Rhyhorn chiquitito, un Nidoking así de este volado, ¿cachai? Y es como
¿Por qué? O sea, el Rhyhorn te lo entiendo, pero hermano, se les olvidaron los Nidoran. Claro, se los olvidaron. O sea, pero ¿eso no eran clonados? Es que era como que la explicación media canon era porque eran clonados, ¿cachai? Ahora, igual es cuático porque Pero eso no significa que Mewtwo es un maestro de la ingeniería genética, Ujú. porque se supone que a día de hoy, incluso los animales que han logrado ser clonados salen estériles. Brigio. Porque es que sí, pues porque Y el weón hizo fértil a una porque, Nidoqueen que en segunda ya no podía creer. es que es lo único que se me hace un poco de sentido dentro del sinsentido que tiene que da lo mismo. Porque lo obvio es que, no sé, porque si tenía una cría era un Nidoran. Era. Pero claro, aparece Nidoqueen chiquito. O si no, también en un capítulo salió un Lugia bebé. Sí, Que se llamaba Silver. sí. Y eso era Jungle y Silver. Y también pues te rompía un poco el esquema porque es como, pero ¿cómo? Si los Este Pokémon legendarios son legendario que no puedo criarlo, no puedo cruzarlo con un dito, alguna cosa en el juego, O- porque tiene una guagua, ¿cachai? Claro. Pero es más un contexto de storytelling en el anime y cositas. No voy a mencionar tampoco en específico me faltó mencionar al Dragonite, al primer Dragonite. Enorme, gigante. El Dragonite Silueta. Silueta. Al Dragonite Sí, gigante. La silueta de como Dragonite, y ahí es donde la gente alucinó porque se veía enorme y Sí. todo. Y después se en los juegos, lo vieron en los juegos como a tamaño, escala y... no Que era igual nada. es grande. Sí, igual es Igual grande. se iban muy en la bola en realidad. No, a lo que iba es que no voy a mencionar, por ejemplo, porque estoy viendo, por ejemplo, acá una Pokédex como de Pokés como exclusivas del anime, y acá te consideran hasta, no sé, pues el Pikachu con el gorro de Ash es una forma nueva de Pikachu. Como, no. No. No, O el Capitán Pikachu, ponte tú, de la temporada nueva de ahora, ¿cachai? Que tiene el gorro. No es, bueno, tiene un gorro nomás, güey. No es una forma, ponte tú. De hecho, es cuático porque, sobre todo en el anime hasta el día de hoy, como que para el tamaño de algunos pokés tratan de irse más en lo espectacular que en Sí. lo... Por ejemplo, los legendarios. Que Groudon, por ejemplo, es Godzilla en el anime, y en los juegos es como 3 metros. No, claro, o sea, según los datos del juego son 3 metros. Más o Pero menos. claro, o sea, en el anime igual se entiende de que tienen que jugar con el sentido de la espectacularidad, porque tienen que verse imponentes, tienen que dar miedo, básicamente. Claro. Recuerdo cuando chico mostraron a Charizard junto a Ash y era como, oh, weón, ese dragón debe medir 3 metros. 1,7 metros. Ahora, weón. Soy como por 5 centímetros centímetros más alto que Ya, Charizard. ¿Cuál de todos está hablando peor, güey? El título así como el capítulo sin ácido fólico. Claro, más o menos, güey. Cómprennos un silabario. Pero yo creo que era bacán porque nunca te revelan el por qué ese Dragonite era gigante. Fue Pues la primera nomás. aparición de Dragonite. De hecho, ahí también podéis ver mucho como los primeros cimientos de Pokémon, en donde la puerta de este faro tenía los 4 legendarios: Articuno, Zapdos, Moltres y Y Arcanine. Arcanine. No, ¿Cachai? estaba Mewtwo. ¿Verdad? Sí, Pues sí estaba Arcanine Mewtwo. está en el Mewtwo. cuadro de Ciudad Verde. ¿Verdad? Entonces, claro, como que eran como esas primerísimas como instancias de estos son los conceptos de legendarios que teníamos en ese tiempo. Eran los primeros indicios de cómo manifestar Bueno, y y cómo cómo dejar como ta- las reglas o los semblantes del mundo Pokémon, en verdad. Y como también, no sé, capítulo 1, un jojo dorado. Un juego dorado, que también podéis llamarlo como otra forma, en verdad, porque nunca ves como al juego dorado, en realidad. Es por que ejemplo. Eso a mí me causa curiosidad porque Ho-Oh te muevas. es probable que haya sido diseñado que ya haya sido diseñado En ese algún momento sí. punto. De hecho, ya se había revelado a Ho como... No, todavía no. Se había en el momento en el que sale el anime, en 1997, en Japón, Sale en Space World. se había revelado Ho-Oh, Slowking y Ampharos, que fueron los primeros Pokés de la segunda generación que se revelan en el Space World para anunciar: estamos haciendo Pokémon Monsters 2. Y va el primer capítulo de anime, un jojo piola. Pollo. Sorpresa para el juego, ¿cachai? Entonces ahí empezaron a enganchar porque la gente ya tenía más o menos claridad de cuáles eran los 150 Pokémon, y por eso el anime agarró mucha popularidad en el capítulo 1, porque te tiran uno que nunca habíais visto. Es como, ¿qué mierda es eso? Que la gente ¿Cachai? a lo más podía pensar, es Articuno.
No es o Articuno. un Firro o alguna wea así, O no sea, sé. ahí mismo en el anime, Ash también cuando comienza a contarle al profesor Oak, le muestra estos cuadros Claro. donde salen las tres aves y técnicamente confunde a Articuno con Hobo, porque él dice, se parece a ese. Me parece eso. Sí. Son Recuerdo bien. que incluso Entonces, igual como que también daban te entregaban como esa ilusión de asombro que ni siquiera bueno, Ash bien pavo fue como por 20 años. Pero él siempre estaba como preguntando ese tipo de cosas, Mm. por lo menos ya en un principio. sí, ¿no? Igual puede que el que jugó Dorado fuera justamente de ese. Oh, No te muráis. Se muere el ramen en vivo y en directo. Vamos a subir el rating. Ya. Voy a retirar mientras tanto con lo. Como que es verdad, está muriendo. Ah, pero con el pico ya. En la película 3 Ya, ahora sí. de los Unown, Silencio. de Entei y los Unown también salieron un montón de formas de Unown que son más ilustraciones fantásticas en este libro de cuentos, ¿cachai? Que claramente no hay muchas que ni calzan uno un con nada. serafine. Sí, no, ni calzan. Uno que la Vi- gente llamó el rey un Bíblicamente Correcto. Sí, no tal cual, ramen. Sí, no lo ¿Mejor? que es. Sí. Ya. Porque claro, pues en esa época, que por ahí por el Space World, también mostraron, recuerdo, como un artwork de Marill, pero era rosado. Sí, sí. Y el LED iba enojado, que más encima era oscurito en vez de amarillito. Entonces puede que el juego haya sido también... Pero ¿sabéis que no? ¿Sabéis que...? entonces no digo ni una wea nunca más. Ya. Ahógate, vaya. No, No. procede a ahogarse. ¿Sabéis que esos artes a los que te refieres, es que para no irme como muy en la bola, esos artes a los que te referís, yo sé exactamente de cuáles habláis, son interpretaciones de fans de lo que vieron, De lo que vieron en el Space World. en el Space World. No son artes oficiales. No, ¿Cachai? claro, o sea, como en esa época técnicamente no existía acceso de cámaras, solamente podía ir la prensa y les dejaban filmar a los cabros chicos de lejos jugando Sí. la weá. O sea, Bulbapedia Eh, tiene fanart. Son interpretaciones de... No, si Es como que obviamente que esta gente, no sé, jugaba la cuestión, lograba como intentaba grabarse lo mejor posible en la memoria los pokés y dibujaban después de memoria lo que veían. Porque la primera aparición de Merrill fue en las vacaciones de Pikachu, Sí. de la primera película, y ahí con cuál había salido el capítulo 1 del anime. ¿Cachai? Entonces no había una interpretación de qué color es Merrill o lo que sea. Pero nosotros cuando chicos vimos esos artes muchas veces y interpretamos de que, este Ladybug que está enojado, y siempre fue el beta. ¿Cachai? Siempre fue el diseño beta de Ladybug. Otras formas también, hay varias que son como súper exclusivas de la película. Por ejemplo, la película 4, la de Celebi con Suicune, ¿cachai? No, Celebi lo controlan y se enoja y hace como esta weá gigante como El de Megazord. madera, media rara, ¿cachai? Pocos exclusivos también del anime, como el Kikleon morado, que no tiene que ver con su forma shiny ni nada de eso. Debió haber sido el El brillante. Groudon Porque gigante que el aparece Groudon en la, gigante de de la película de el- Jirachi. el brillante de Kecleon es tan fome. Es lo mismo, pero que la raya roja es Me azul. gusta el Pico. púrpura, weón. Los Deoxys, que son los clones de la película de Deoxys, que no tienen como pupila y no tienen como el cristal al medio, que también podéis llamarlos como forma, o no sé, en algún momento en el anime. Mucho más adelante aparece ¿cómo se llama este weón de mierda? ¿Se me olvidó? José. José. Burmy. pero sin las hojitas, ¿cachai? Que de hecho ahora ya le hicieron un artwork oficial. Sí. Y un montón de cosas que también vienen mucho del anime, como por ejemplo Darkrai. En la película de Darkrai, cuando sale con las patitas, ¿cachai? Las patitas Eso de nunca pollo. apareció en ningún juego hasta Leyendas Z. ¿O me equivoqué? Te equivocaste. ¿Cuál? A ver. Mundo misterioso. Pero los principales, pues me refiero. Ya no. Los principales, me refiero. Las Sí, pues, muy patitas Pero de es que pollo. técnicamente. Pero la primera aparición fue en la película y es como que las patitas de pollo se las sacaron del culo o qué. Después salió el Mundo Misterioso, pero de ahí nada hasta ZA. Yo por eso, yo como no alcancé a jugar ese Mundo Misterioso así como por completo, cuando salió el ZA dije, tiene las patitas de pollo. De hecho, es Sí, como pero por ejemplo, claro, porque spoiler de un juego que salió hace. O sea, de una tríada de juegos que salió hace 20 Sí, años. ya la misma. eh,
Darkrai es el villano principal de... Es que a Darkrai siempre lo han puesto muy como el antihéroe, como el weón que no quiere ser malo. No, el Darkrai de Mundo Misterioso es un weón que quiere sumir todo en un mundo de pesadilla. Y por eso es que el weón controla a Dialga, después en el postgame trata de controlar a Palkia. Y Qué buen claro, Poké de Darkrai. y claro, pues hay escenas en las que el weón ahí, mientras cuenta su plan de villano malvado, porque todos los villanos malvados tienen que contar el Está plan, su plan. está con 2 hilitos de, Duelitos de pata. Duelitos. de patitas. de píxeles ahí. De hecho, es cuático porque más que como que sean formas o los Pokés tengan esas características que son originales del manga, es que siempre fueron conceptualizados así desde los juegos. Del manga. Del anime, perdón. Está Como yendo por otro lado. como en el character sheet que le hacen a cada uno al diseño de personaje de los Pokés, ¿cachai? Solo que en los juegos, en esos tiempos, porque claro, tenéis un sprite que no se mueve y nada más, ¿cachai? No los ocupan. Y suelen ocuparse mucho más en el anime o Claro. debutar en el anime en donde tienen mucho más cosas. Otro ejemplo, que no tiene mucho que ver con el anime, pero que sí ocurrió, pero que ocurrió antes en otro juego, es el de Golurk, ¿Verdad, pues? que tiene su forma cañón. Golurk puede transformarse en un cañón. Y la primera aparición de esa forma cañón es en el primer juego en el segundo juego de Poképark de la Nintendo Wii, que se llama Wonders Beyond. Era como el juego de palabras de la WB, White, Black y whatever. Y ahí recién sale, tú ves como este Golurk se puede transformar como en un cañón. También tenemos las formas infames de Cigarde rojo del final de XYZ, Qué malfado. que no mucha gente les gustó por razones muy obvias. Alain. Sí, tenemos la forma de Mimikyu, que tiene acerola. ¿Verdad? Que esa Mimikyu es un fantasma. No es de tipo fantasma, es un fantasma. Es un Mimikyu muerto. Es un Sí. Mimikyu Muerto. Muerto. real muerto. Porque Hay- puede volar, puede Ve- atravesar paredes. Espera, yo quedé en duda con uno que recién mencionaste y ya se me olvidó. Me lo Ay, salté. Pero ahí vuelvo atrás. En uno de los flashbacks en no, donde el- empiezan a dar como el origen de las ultrabestias y qué sé yo, aparece este Celestila. Brotecito. Brotecito, que es un chiquito, que es como muy un brotecito como de bambú. Cosita tierna. Es como estos chocolatitos Kiss. Es un brotecito de bambú. Sí, no, literal. Alguno que hay visto acá, porque claro, tenéis como, no sé, por la forma de Spinda que tienen como un corazón, uno tiene como un corazón roto. Tenéis el Bulbasaur de Mei, que El tiene un Bulbasaur de corazón. Mei, que tenía un ¿cachai? corazón. Son como Pero- modificaciones pero chiquitas. Esas son como, sí, son como variantes. Como Sparky, el Pikachu de Claro, Rich. o este Pikachu que le brillaba la cola rosada. Es que es el Pikachu de Ash cuando empezó a comer las vallitas en la isla verdad, naranja. pues, verdad. Pero está el Pikachu surfista, el Sí, de pues, los el ojitos surfista. celestes. ¿Cómo se llamaba ese Pikachu? Tenía un nombre. José. Manuel. Manuel. No me acuerdo, bueno, se volvió. Pero sí tenía tenía un nombre. El Cigarde rojo. Ahora me acordé, fue como yo dije yo, este final de XYZ, yo hasta el día de hoy, yo lo que más recuerdo de esa cuestión no es ni siquiera Cigarde, es a la pendeja culiada manejando a Cigarde Verdad. y disparándole un cañonazo en el hocico a Lizardo. Bueno, en la última Y lo- película animada de Pokémon tenéis a Sarude, que tiene caleta de... Bueno, tiene varios Sarudes que son como parte como de la manada y son todos distintos. Sí, vos. Y esos son exclusivos del anime también. Y no, es que iba a decir, yo creo que lo peor de ese final fue que no solo el cigar de rojo, sino el cigar de roca. Ah, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sí, es como, hermano. Y también tenéis como estas variantes, ya como para ir terminando, tenéis como estas variantes de Pokés, pero de mayor edad avanzada. Ay, Como sí. este cortito Tatita. del Charizard Tatita. El tienes Scyther viejito el de Scyther Tracy. viejito de Tracy. Que tenía como patillitas de y viejo. tenía una cicatriz. Y me daba mucha risa porque ahí era como el contraste entre el Tata con experiencia y cascarrabia y el weón joven y achorado porque Sí, Scyther se llevaba mal con el Charizard de H. sí, verdad. Entonces era como ya el típico cabro que, no sé, recién salió de
de la U y cree que se la sabe por libro. Y El el tata, Charizard. y el tata que. y el tata que se peleó con el diablo en el monte cuando joven. Sí, no, literal. Era buen contraste de personalidades. Y tenéis, no sé, pues el Lapras, que es más reciente, que es el Lapras de... De hecho, hubieron como dos instancias parecidas a esa. El Lapras que era la líder de la manada, de la Lapras que salía en la Isla Naranja, que era más oscuro, ¿cachai? Y el Lapras Lucius. de Lucius, que De era como Lucius. este Lapras como ya más longevo, Gigante. el entrenador legendario, que era gigante, tenía como más como púas en la espalda, Me Tiene gustó ese cicatrices. en la diseño. concha. La dura es como dijeron, El lindo ese diseño. tomemos a Lapras, uno de los pokés más amables, más chill de todo, hagámoslo lo más agresivo posible. Sí, sí. Bueno, obviamente tenéis en el capítulo infame censurado de Porygon. Así que probablemente casi ninguno de ustedes lo ha visto. Porygon cambia de forma, de un montón de formas, pero ahí como que en el contexto de que, estamos en el mundo digital y dentro de una computadora. En esos Digimon. tiempos. Literal, bueno, como que cambiaba de forma a su antojo porque podía moverse así, literal. El Snorlax de nieve. El Snorlax de nieve que aparece en uno de los capítulos especiales de las crónicas Pokémon, si mal no recuerdo. No el Snorlax de ¿cómo se llama? No, porque ese Snorlax era una versión Pokémon del cuento de Frosty. No, entonces lo estoy confundiendo. Sí. En el capítulo en donde... En ese capítulo de las crónicas Pokémon en donde hacen como el flashback de cómo se conoce Jesse James. Es que ese era un Snorlax Sí, rojo y era de- falso, era de mentira, papel maché. Era de mentira la wea. Sí, siempre me acuerdo de ese. Ese capítulo es muy bueno. Ese capítulo es buenísimo. Es uno de mis favoritos, bueno, pero muy bueno. Y otro Fue casi una de las pocas veces que le dieron real background Sí, sí. a Jesse y a James. Y otro que quiero mencionar que es bien infame es el Mewtwo espejismo. Que viene, y yo creo que con ese voy a cerrar. Que es el Mewtwo. Hay una historia bien, bien curiosa ahí. Más o menos por tercera generación. Todo lo que es y el espejismo. Para los 10 años de Pokémon. Ahora me acabo de acordar. Para los 10 años de Pokémon, o sea, hace caleta, 2006, se hizo un especial del anime de Pokémon, que no es canon, no es una película per se, pero fue producida única y exclusivamente en Estados Unidos. Fue la primera producción del anime hecho en Occidente, no en Japón. Que se llamaba Pokémon The El Mirage. maestro de los espejismos. Sí, El The maestro Mirage de- Mastermind, una wea así, ¿cachai? Y era literalmente como un weón. Era muy gringa la trama, weón. Porque era como hasta el dibujo, hasta doctor, profesor, científico loco que había creado un Mewtwo espejismo y el Mewtwo, que obviamente no era el mismo Mewtwo de la película 1, era como espejismo, era como de mentir, no sé qué wea. Se Se le O sea- modificaban las manos y se le modificaban con los poderes de distintos Es que Poké. Era se- una fumada de pasta. Es que lo que Se- pasa es que se el weón. preocuparon de hacerlo bien separado del Sí. Mewtwo canon. Lo que pasa es que el weón, claro, invitaba a ciertos entrenadores, el grupo de H y el profesor Oak. Y claro, pues el weón tenía algunos pokés random espejismos como Machoke, Sí, sí. Agron, pero el weón en una secuestra a Pikachu porque el primer espejismo era Mew, pero había sido el fallo. Había Mm. sido la ovejita negra. Cacha, pues, pero no era Mew como el fallo, po. La dura, weón. Y claro, el weón tenía su proyecto personal que era Mewtwo y usando los recuerdos de Pikachu es que potenció a Mewtwo y recuerdo que al weón le salía una cabeza Rayquaza al lado de un Sí, Arcanine. no, una wea Sí, media pilla. si es que no han visto esos especiales y quieren verlo, háganlo con No los vean. con la expectativa más baja posible y es muy probable que aún así salgan decepcionados. Sí, sí, fue muy una celebración de los 10 años de Pokémon, así como para el público y la weá, y no Porque- salió tan bien. Fue Porque como más medio encima bizarra. el Mew, claro, por la típica de que es el fallo el que derrota al prodigio. Y la weá es que el Mew hace la gran chaos cuando el weón se amarra a la espalda de Nappa. ¿Pero me spoileó? Adiós, Tenchinhan. Yo dije, para cerrar, yo dije, véanlo, búsquenlo. Ahora no lo vean porque Por el si ramen le quieren acaba de cagar la verlo. historia. No Ya, pero se perdieron nada. se perdieron. Debería verlo, weón, no sé, creo que lo vi alguna vez cuando chico, no, en verdad. Se nos fue alguno de la lista, yo creo que varios, y ustedes quizás tendrán como un mejor recuerdo de eso. Nos lo dejan en los comentarios si es que se nos fue alguno de estos pokés exclusivos del anime. Y con eso estamos concluyendo el episodio número 260, Swampert. ¡Swam!
que no hace así porque es un mono bien grande, por supuesto. Swam. Evolución final de Víctor. Sí. De la línea de Mudkip de la tercera generación tipo agua-tierra, uno de mis starters favoritos y lo encuentro muy bacán. En otros idiomas, Mari. Es el inicial con mayor cantidad de stat base de todos. Sí, pues sí, Sí, por pues. eso lo ocupan en Speedrun también. Sí, pues. Y lo hicieron específicamente porque como el weón era doblemente débil ante Sceptile, tenían que darle... Potencia. En japonés, Raguragu. Sí, no, Lago Ranco. Ragurage. Ragurage. Que viene como de lagún, lago y grande. En francés, Lagron. Qué wea. En español, De la Swampert. Parham. En alemán, Sumpex. Ah, pero cuando lo hacía tú, nadie se ríe. Nadie se ríe de mí. En italiano, Swampert. En coreano, Daejanji. En chino, mandarín. Yu Zhao Guai. En chino, cantonés. Yu Xiu Huai. Huai. En portugués de Brasil, que dice Brasil en portugués, empiezo con Brazilian. Swampert. En hindú, Vikrayer. Vikrayer. En Maharashtra, Swampert. Swampert. Y en Thai, Laklat. Lactosa. Como el japo. Ah, como el Japo, verdad. Gente bonita, recuerden que este podcast No sé hablar es gratuito. Intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo para hablar bien. Nunca les vamos a cobrar nada. Solamente les cobramos el hecho de que nos compartan y les recomienden este programa a sus amigos poquiñoñes. Y lo mismo que venimos diciendo en capítulos anteriores. Yo sé que varios de ustedes nos escuchan, pero no están suscritos al canal. Pégale una suscribida, síganos en Spotify y todas esas cosas que siempre nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en ambas plataformas y por supuesto a llegar a mucha más gente. Los queremos mucho. Estuve con el Ramen, estuve con la Mari, estuve aquí yo, Pokeros Project. Recuerden ir a las fechas de los conciertos de Pokémon, de Pokémemories, de Pokeros Project. Ahí Que les les vaya dejo el muy link bien. abajito. Los queremos mucho, contenido extra por supuesto en nuestro Patreon. Y nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien, chao chao.